Palabras de Vida, Ministerio Internacional de Predicación con Carlos Pérez. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer estudio basado en Lucas capítulo número 10 del versículo 25 al 37. Nuestro Señor Jesucristo explica una parábola que está ambientada en Israel, en Jerusalén. Venía un hombre bajando de Jerusalén rumbo a Jericó y de repente, dice la historia, que unos ladrones procedieron a atacarlo a este hombre. Le sustrajeron todas sus pertenencias, para esto lo golpearon y lo dejaron muy mal herido. Ya en el suelo este pobre hombre miraba al cielo sudoroso, adolorido, esperando la ayuda de alguien. Cuando momentos después venía también bajando un sacerdote desde Jerusalén, el cual lo miró y siguió de largo. Tiempo después, asimismo, venía pasando un levita, lo miró y siguió su camino. Momentos después venía un hombre oriundo de Samaria, lo miró y fue movido su corazón a misericordia. Procedió a acogerlo, a sanarlo, a vendar sus heridas, a untarle aceite y a limpiar sus heridas con vino. Lo llevó a un hostal más cercano y allí le encargó al administrador que lo cuidara y que le diera todo lo que necesitase y que él se encargaría de pagarle cuando regresara de su viaje. Esta parábola ocurre en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, de Jerusalén camino a Jericó. Según los historiadores, desde Jerusalén hasta Jericó hay una distancia aproximada de 25.6 kilómetros. Un lugar muy caluroso donde ocurrió esta parábola. ¿Cuál es la relevancia de Jerusalén? En aquel entonces, en esos tiempos bíblicos, ya Jerusalén gozaba de un gran prestigio y connotación espiritual, como un centro de recogimiento espiritual. Jerusalén también tiene por significado la casa de paz, donde muchos iban a buscar tener un encuentro con Dios y obtener la paz posiblemente. Jerusalén se encuentra ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Jerusalén es muy, pero muy antigua. Está situada entre los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera del norte del Mar Muerto. Pero hagámonos una pregunta: ¿cuáles son los personajes en este relato? Si leemos detenidamente del versículo 25 al 37, del libro de Lucas capítulo 10, vamos a descubrir que esta parábola se origina por una pregunta que un intérprete de la ley le hace a nuestro Señor Jesucristo, pero dice el texto que lo hizo para probarlo. Ahora, cuando tú estudias acerca de quién era denominado como un intérprete de la ley, descubrimos que no es cualquier persona. Descubrimos que es un judío que ha pasado años de años estudiando la ley mosaica, el Torá, versículo por versículo, que ha estudiado la cultura de la localidad. Un hombre docto, conocido y entendido de la ley de Jehová Dios. Por eso dice el texto que él buscaba probarlo al Señor Jesús y le hizo una pregunta: ¿qué haremos para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dice claramente: ¿cómo lees tú la Escritura? ¿Cómo lees? Y él entonces le confiesa el primero y segundo mandamiento. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le contesta: bien has dicho, ve y tú haz lo mismo y vivirás. Le da una promesa. Vemos que también aparece un personaje en esta parábola, nuestro Señor Jesús de Nazaret.
Aparece el hombre que se dirigía de Jerusalén a Jericó, los ladrones, el sacerdote que venía de Jerusalén, al igual que el levita que venía de Jerusalén. Tanto el sacerdote como el levita, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de estos personajes. ¿Qué dice la Escritura acerca de los levitas? En Números capítulo 8, versículo 16, dice la Escritura: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, eran los primogénitos, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Los levitas, al igual que los sacerdotes, eran personas privilegiadas, señaladas y escogidas y apartadas por Dios, para su servicio en el tabernáculo, en el templo donde moraba y habitaba la presencia de Dios. Pero se supone y se espera que los sacerdotes y los levitas tuvieran un corazón sensible no solamente para con Dios, para oír la voz de Dios, para servirlo a Dios o servirlo también al pueblo, sino también al momento de relacionarse con las demás personas, ser movidos también a misericordia. Eso es lo que se espera de un ministro, de un sacerdote, de un levita encargado de administrar los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué sabemos acerca del samaritano? Bueno, los samaritanos eran tenidos o mirados con gran desprecio en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que por nacimiento Jesús era judío. Pero los samaritanos, ¿cómo se originaron los samaritanos? En el distrito de Samaria, miles de años atrás, se alojaron las 11 tribus de Israel, las cuales en su debido momento fueron trasladadas a otro sitio y quedaron un reducto de judíos, los cuales en este caso el emperador de Babilonia envió gente de Babilonia con la intención y el plan de que los judíos se mezclaran con las mujeres asirias. Y de esta combinación o mezcla híbrida nacen los samaritanos, que implementaron su propia religión, porque los judíos no les permitían entrar al tabernáculo de Jehová Dios, no les permitían tener la comunión con Dios junto con los judíos. Eran vistos con desprecio, y también esto originó que los samaritanos también se distanciaran de los israelitas. En el único pasaje del Antiguo Testamento donde se halla este término, designa a un habitante del antiguo reino de Israel. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 17:29. En el Nuevo Testamento denomina samaritanos a los habitantes del distrito de Samaria, en el centro de Palestina. Esto lo vemos en Lucas capítulo 17, versos del 11 hasta el 19. Eran despreciados social y religiosamente por parte de los judíos puros de raza, ya que los samaritanos surgieron de una mezcla de los judíos con los asirios. ¿Cuál es la lección espiritual entonces que nos enseña en esta parábola? En primer lugar, volvemos a los tres elementos o a los tres integrantes o personajes elementales en esta parábola. Número 1, los ladrones. Número 2, los sacerdotes y levitas. Y número 3, el samaritano. Podemos interpretar que los ladrones tenían el lema: lo tuyo es mío y te lo quitaré. Los sacerdotes y levitas lo miraron y pasaron de largo. Lo mío es mío y no te lo compartiré, no te ayudaré. Son las actitudes que están a los ojos y a la vista de Dios y a la vista de la comunidad. Y el samaritano, el cual tenía una actitud reflejada aquí, como lo mío es tuyo y yo te ayudaré. Son las tres actitudes que revela esta porción bíblica. El samaritano: lo mío es tuyo y yo te ayudaré. ¿Qué ordenó Jesús al intérprete de la ley? Jesús le dijo, el intérprete le dijo: el que usó de misericordia con él, porque esto viene del versículo anterior de este pasaje, que le pregunta a aquel intérprete: ¿y cuál es mi prójimo?
Entonces Jesús le responde a través de la narrativa de esta parábola. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ese es el mandato que Jesucristo le da a este doctor, a este doctor de la ley. Pero ¿a qué conclusión podemos nosotros llegar de esta parábola? Así como el samaritano, al ver a aquel hombre desvalido, lo miró y fue movido a misericordia y lo ayudó de forma concreta, no solo de palabras, no solo lo miró y dijo, ah, pobre hombre, sino que fue y gastó de su dinero y lo ayudó con sus propias manos. Así también nosotros debemos evidenciar contundentemente misericordia mediante nuestros actos a aquellos que lo necesiten, sin importar su origen étnico o trasfondo religioso. Querido amigo, yo te invito, al igual que como este hombre de Samaria, a que tu corazón sea un corazón misericordioso, un corazón agradecido. Esto es importante. No es que se obra para ser salvo, sino que siendo salvo al haber tenido un encuentro con Jesucristo, nosotros obramos. 1, porque estamos agradecidos. 2, no porque nos sobra, sino porque estamos agradecidos de la obra salvífica que Cristo hizo en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, mi querido amigo. Si uno abre la puerta e invita a Cristo a vivir en el corazón, uno va a nacer de nuevo y seremos constituidos hijas e hijos de Dios por la misericordia, por el favor inmerecido de Dios para con la humanidad. Es así entonces que podemos apreciar ese corazón agradecido y misericordioso por parte de aquel hombre samaritano. Una evidencia de un corazón que ha tenido un encuentro genuino y verdadero con Cristo es un corazón agradecido. Es un corazón misericordioso, pero es una persona que no se basa en la autojustificación, porque este texto dice claramente que el intérprete lo probó a Cristo y luego dijo para justificarse. Si usted indaga bien en el Nuevo Testamento, nadie puede justificarse ante Dios, porque Dios es santo, puro y perfecto. Y para propiciarnos la justificación, propició el envío de su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día de entre los muertos. Este canal y este ministerio, querido amigo, no procura promover una religión. Procura llegar a tu espíritu, a tu conciencia, a tu corazón, con el mensaje de las palabras de vida. Te doy gracias y estuvo con ustedes el predicador Carlos Pérez. Bendiciones.